Eh, bueno, nosotros tenemos esta charla virtual sobre conceptos básicos en uso y comprobación de instrumentos de pesaje y funcionamiento no automático. En esta charla nos acompañarán los ingenieros de la compañía, el ingeniero director técnico del laboratorio de calibración Richard Mejía y el metrólogo Hans Arake, quienes nos darán, pues, discúlpenme, información básica sobre el uso y comprobación de estos instrumentos. El ingeniero Richard Mejía, como lo mencionaba, es el director del laboratorio de calibración de la compañía. Cuenta con 9 años de experiencia en el área de mantenimiento y verificación metodológica de equipos de laboratorio e instrumentación, en sistema de gestión de calidad y acreditación para laboratorios de calibración en las magnitudes de temperatura, presión y masa en balanzas analíticas, como es en el caso de la charla virtual. El ingeniero Hans Arake, metrólogo del laboratorio, profesional en ingeniería electrónica con 5 años de experiencia en el sistema de gestión de calidad y acreditación para las mismas magnitudes que son las de la compañía. Voy a dar paso para la presentación al ingeniero Richard Mejía. Hola, buen día a todos. Primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Como indicaba nuestra compañera Jenny Forero, la finalidad de nuestra charla virtual es poder fortalecer los conceptos básicos que tenemos en medición de instrumentos de pesaje. Queremos ayudarlos a asegurar su plan metrológico, a ayudar a optimizar la validez de las mediciones que realizan en sus laboratorios, ya sea de calidad o, bueno, en todas las actividades que ustedes se desempeñen. Básicamente, durante la trayectoria de esta capacitación o charla virtual, queremos dar un concepto un poco global, ya que la calibración pues, tiene gran profundidad en el tema de cálculo de incertidumbres, estimación de todos los factores, o bueno, de todas las fuentes que esto nos implica, pero queremos que los conozcan, queremos que sepan por qué es importante asegurar varios factores durante nuestra medición, y la idea es poder durante toda la trayectoria de nuestra capacitación solucionar las dudas que tengan. Queremos que por favor nos vayan dirigiendo todas las preguntas a Jenny Forero. Tengamos por favor todos los micrófonos apagados, todas las cámaras apagadas para optimizar el ancho de banda, y al final de la capacitación vamos a solucionar la mayor parte de las dudas que tengan por hacernos. Entonces pasamos con el ingeniero Hans Arake. Hans tiene muy buena experiencia en la medición, calibración de instrumentos, por eso creemos que es una persona idónea para transmitirnos la información y enseñarnos pues de qué manera podemos asegurar nuestros procedimientos y nuestros métodos en nuestro laboratorio. Bueno, Hans, muchas gracias. Hola, muy buen día. Compañero, discúlpame un segundo, es que me está escribiendo que tienen problemas con el audio. ¿Me pueden confirmar por chat si se escucha bien? Hans, por favor, hable para poder escuchar su audio. Sonido, ¿sí me escuchan bien? De acuerdo, sí, yo sí lo ¿Sí? escucho bien. Ok, listo. Jenny, ¿podemos continuar? ¿Qué nos dicen en el chat? Sí, ya me están escribiendo que sí escuchan. De pronto, las personas que me escriben, si pueden revisar el teléfono, a veces uno bloquea el micrófono, entonces para que no tengan problema. Pero sí, ya podemos continuar. Gracias. Disculpen, les recuerdo, varias personas tienen los micrófonos habilitados y eso nos bloquea un poco el audio. Agradecemos realmente, puedan todos desactivarlo. Muchas gracias. Listo. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. La charla del día de hoy, como les comentaba el ingeniero Richard, es sobre instrumentos de pesaje. La idea es explicarles básicamente cómo realizar unas buenas comprobaciones y cómo es el proceso de calibración. ¿Listo? Y el uso adecuado de sus instrumentos. Voy a deshabilitar la cámara para poder tener un mejor ancho de banda y por favor les recomiendo a todos que hagamos lo mismo. Cualquier duda que tengan durante su inscripción recibimos una serie de preguntas que esperamos en el transcurso de la charla se vayan resolviendo. Igual si tienen cualquier otro tipo de pregunta
por el chat la pueden realizar y mientras en el transcurso de la capacitación las vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, nosotros los Control Instruments es una empresa fundada en el año 2012 con el objetivo corporativo de brindar apoyo a la industria realizando servicios de calibración. Además, contamos con un área de ingeniería en el que realizamos el diseño y fabricación y mantenimiento de diferentes tipos de equipos de laboratorio o diferentes equipos de la industria. En la actualidad contamos con acreditación ONAC vigente a la fecha con código de acreditación 18LAC002 bajo la norma ISO/IS 2017. Estamos acreditados en las magnitudes de temperatura, presión y la que nos interesa el día de hoy, masa, especialmente balanzas analíticas. Nuestro intervalo de medida va desde 0 hasta 310 gramos y la calibración la realizamos de acuerdo a los lineamientos de la guía SIN. Y empezando ya nuestro tema, es importante, empezando con... ¿Se escucha bien? Disculpen. Escucho como interferencia. No, sí te escuchamos bien, no hay problema. Ok, vale, listo. Entonces iniciemos. Para iniciar con nuestra charla es importante saber cuál es la diferencia entre masa y peso. En la actualidad muchas veces nos confundimos en eso. Confundimos peso con masa. Entonces, ¿qué es masa? Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso es la fuerza de atracción con que la Tierra atrae a un cuerpo, esto por la acción de la gravedad. La masa es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir escalar? No, pero Es una cantidad que tiene una magnitud, pero no una dirección, a diferencia del peso, que es una magnitud vectorial, que además que tiene una magnitud, tiene una dirección. Y lo podemos observar aquí en la gráfica. Vemos este triángulo de masa M, que está ejerciendo un peso sobre esta superficie. Un peso, una fuerza normal y la fuerza del peso. ¿Cómo se calculamos el peso? Básicamente es masa por gravedad. Es básico esos términos. No vamos a profundizar mucho para poder avanzar en nuestra charla. La unidad de medida de la masa es el kilogramo y obviamente todos sus derivados, ¿no? Lo que es el gramo, el miligramo, el microgramo, la tonelada. La unidad de medida del peso es el newton. Para obtener el valor de la masa utilizamos una balanza o una báscula. Aquí, ¿cómo diferenciamos la balanza de la báscula? Cuando tenemos un instrumento con capacidad mayor a 30 kilogramos, ya las llamamos básculas. Por debajo de 30 kilogramos las vamos a llamar simplemente balanzas. Para obtener el valor del peso, lo que utilizamos es un dinamómetro. Otra característica principal de la masa es que es un valor constante, tiende a cambiar con el tiempo. Pero entonces aquí ustedes se preguntarán, ¿cómo así que es un valor constante y tiende a cambiar con el tiempo? Pues obviamente todo objeto, a medida que transcurre el tiempo, puede que gane masa o pierda masa. Ya sea que gane masa porque se adhieren a ese cuerpo diferentes tipos de micropartículas a partículas, como polvo, cuando los cogemos por la grasa que tenemos en nuestras manos, también eso se va adhiriendo a los objetos y va aumentando su valor de masa. Porque pierde, muchas veces los dejamos caer y se van partiendo, se van rayando, entonces van perdiendo más. Entonces es un valor que va cambiando a través del tiempo. El peso varía según su ubicación. ¿Por qué? Porque como tiene involucrada la masa y la gravedad, como bien sabemos, no es lo mismo pesar un objeto aquí en Bogotá que en Barranquilla, porque el punto gravimétrico es totalmente diferente. Es más, aquí mismo en la ciudad, si nos vamos de un punto, no sé, un ejemplo, una localidad de la ciudad como Kennedy, realizamos una medición y nos vamos a otra localidad, ejemplo Suba,
Va a haber alguna diferencia, va a ser muy pequeña, pero como el punto gravimétrico es diferente, va a haber una diferencia en el peso. Unidad de masa, la unidad fundamental de medida de la masa, pues es el kilogramo. Para ello existe algo que se llama Sistema Internacional de Unidades. Este sistema es utilizado en todo el mundo. Es el lenguaje básico para la ciencia, la tecnología, la industria y el comercio. Una de sus ventajas es que nos facilita la transacción comerciales, tanto nacionales como internacionales. En la actualidad, pues hay las unidades básicas del sistema internacional son el tiempo, la longitud, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y la que nos interesa el día de hoy, que es la masa. Entonces, en el año de 1889, el CGP o la Conferencia General de Pesas y Medidas definen la masa del prototipo internacional del kilogramo. Lo fabricaron a base de platino y iridio, que es este bloquecito que ustedes ven acá. A partir de ese cilindro que ustedes ven, se fabricaron diferentes prototipos que fueron llevados a diferentes países. ¿Con qué? Con el fin de generar trazabilidad en las mediciones, en la magnitud de masa. En el año de 1946 se realizó una verificación de estos prototipos, que se encontró que ya presentaban divergencia respecto al prototipo internacional. Para 1991 hicieron una tercera verificación y encontraron que la diferencia con el prototipo era de 25 microgramos. Por eso les decía anteriormente que es un valor constante, pero con el tiempo tiende a cambiar. Estos 25 microgramos podemos decir, no, pero eso es muy poquito. Pero si lo llevamos a nivel mundial y es la trazabilidad de todos los países, esos 25 microgramos van a ser muy importantes. Por tal motivo, en 2018 se reunió otra vez el CGPM, adoptando una nueva definición para el kilogramo, basada en el valor de una constante fundamental, que es la constante de Planck. Entonces ya no lo definen como este cilindro que ustedes ven acá, sino lo definen con esta ecuación. ¿Listo? Si quieren obtener más información de esta ecuacioncita y de la información de cómo hicieron ese cambio, pueden entrar al CEM o a los diferentes institutos nacionales de medición y ahí nos hablan mucho más acerca de cómo fue ese cambio. Bueno, entrando en... Disculpen un momento que tengo un problema de audio. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Listo, vale. Entonces, entrando ya en materia, ¿qué es un instrumento para pesar de funcionamiento no automático? Básicamente, ¿qué es? Es un instrumento que nos permite determinar el valor de masa de un cuerpo. Tipos de instrumentos que podemos encontrar en la actualidad. Los no automáticos, que son instrumentos en los cuales la posición de equilibrio es obtenida completamente por el operador. O sea, la carga que se coloca en el receptor de carga, que es este que vemos acá, o la coloca un operador. La semiautomático son instrumentos con un rango de pesaje con indicación automática en el cual el operador interviene simplemente para modificar los límites de este rango. También tenemos el automático, que es una carga equilibrada automáticamente sin la intervención de un operador. Ella solita hace todo el proceso de pesaje. También tenemos balanzas o básculas con escala de precios o las que encontramos normalmente en los supermercados para calcular el precio. También hay instrumentos móviles que tienen características metrológicas totalmente diferentes a las que puede tener una balanza analítica. Tenemos que diferenciar cuáles son las características metrológicas y las propiedades metrológicas de una balanza o una báscula. Las características metrológicas podemos encontrar que la capacidad máxima, su capacidad mínima, ¿qué nos da la capacidad mínima y la capacidad máxima? El rango de pesaje del instrumento, básicamente es eso. ¿Qué otra cosa en las características? La resolución, el efecto máximo de tara,
Encontramos también si la balanza es de intervalo múltiple o de rango múltiple. Entonces, intervalo múltiple es un instrumento que tiene solo un rango, pero se divide en rangos parciales, cada uno con una resolución diferente. Cuando nos hablan de rango múltiple, es un instrumento que tiene 2 o más rangos de pesaje con capacidades máximas diferentes y resoluciones diferentes. ¿Qué propiedades metrológicas podemos encontrar en las balanzas o básculas? Que la sensibilidad de la balanza, la repetibilidad de la balanza, la durabilidad. Cuando hablamos de durabilidad, hablamos de la capacidad para mantener sus características de desempeño durante un periodo de tiempo. Y otra cosa importante, el tiempo de calentamiento. Esas serían las propiedades metrológicas de un equipo de pesaje. Aquí en la imagen podemos observar, esto es una balanza analítica digital, una balanza analítica analógica, las que encontramos cuando vamos a citas médicas o llamadas básculas pesa personas. Y esta que encontramos acá, estas las encontramos normalmente es al llegar o al salir de los peajes que tenemos en cada ciudad. ¿Cómo es el funcionamiento básico de un instrumento para pesar? Tanto la balanza como la báscula, su funcionamiento es el siguiente. Tienen elementos de conexión mecánicos y eléctricos. Además, tienen una celda de carga análoga. Y lo que se realiza es una conversión de análoga a digital para poder realizar el procesamiento de datos. Ese procesamiento, ¿cuál es? Para poder obtener una indicación en unidades de masa. Adicionalmente, está el procesamiento cuando utilizamos el botón de tara o cuando utilizamos el botón para calcular el precio de acuerdo a la carga que aplicamos sobre nuestro instrumento. Y todo eso se ve reflejado en la pantalla primaria donde observamos la indicación como tal del instrumento. Además, se le pueden añadir diferentes tipos de periféricos como la impresora, como dispositivos de almacenamiento o añadirle una pantalla secundaria adicional. Aquí en la celda de carga vamos a hablar un poquito de la celda de carga, que es importante que lo tengamos en cuenta cuando manipulamos nuestros instrumentos. Aquí en la imagen lo que observamos es una balanza analítica por dentro. Obviamente están todos sus componentes electrónicos, componentes mecánicos, que el componente mecánico básicamente aquí ¿cuál sería? La celda de carga, que es la que observamos acá. Esta celda de carga está compuesta por una serie de flejes que más o menos aproximadamente son 13 flejes. Los podemos observar acá. Estos flejes son muy importantes en estos equipos porque son los que permiten el posicionamiento de la celda de carga después de usada la balanza. O sea, si pesamos una carga de 200 gramos, retiramos la carga, estos flejes son los que permiten que la balanza vuelva a llegar a cero, vuelva a posicionar nuestra celda de carga. Por eso es importante cuando las manipulamos, las movemos de un sitio a otro, antes de su calibración, obviamente, que les tengamos especial cuidado, moverlas con mucha precaución. Es importante en balanzas analíticas ubicarlas en si tiene la posibilidad, preferiblemente en una mesa de mármol para evitar que vibraciones afecten o alteren las indicaciones de nuestros equipos. Otra cosa importante, si en sus laboratorios tienen aires acondicionados, evitar que ese flujo de aire llegue directamente a la balanza. ¿Por qué? Porque como son balanzas tan sensibles, también cuando realizamos procesos de pesajes nos alteran nuestras mediciones. ¿Listo? Obviamente lo que les comentaba anteriormente, el punto gravimétrico es importante, entonces ustedes realizan la calibración de una balanza y después de realizar esta calibración la mueven, posibles efectos de densidad del aire y de la gravedad pueden cambiar estas mediciones. Entonces, siempre dejar la balanza en un mismo lugar, si es preferiblemente con una mesa de mármol y que no le lleguen corrientes de aire. Hans,
Me gustaría agregar algo. Sí, claro, confírmalo. Bueno, gracias. Es importante concientizar un poco que este tipo de instrumentos, para ser tan precisos, requieren un sistema demasiado sensible. Los flejes que nos muestra la imagen son unas laminillas demasiado delgadas que tienen pues, la propiedad de siempre volver a su posición. Por favor, pues ahí podemos ver que hay una serie de flejes. Los que está indicando nuestro compañero son los superiores. Tenemos una araña superior de 4 flejes, una araña inferior y como tal toda nuestra celda se desplaza gracias a la deflexión que realizan estos flejes. Cuando estos flejes se desplazan, nos mueven un brazo, que ese brazo va a un escáner óptico, ¿sí? Pero sucede que este escáner óptico, pues para poder siempre volver a su mismo punto, cada que ustedes pongan una pesa de 10 gramos, siempre tiene que llegar a la misma posición mecánica, llamémoslo así, que esa señal luego pasa a ser convertida por un conversor análogo digital, ya llega una señal de corriente, esa señal de corriente nosotros la escalizamos, etcétera, pero lo importante es saber que si uno de estos flejes se nos dobla, si hay alguna pequeña flexión, la balanza no va a repetir sus mediciones y el brazo de medición, el brazo que nos escanea, nunca va a repetir la posición que antes tenía para 100 gramos o 200 gramos. Entonces, si nosotros como operarios de un equipo le damos un golpe, dejamos caer una pesa, dejamos caer un plato, por más que parezca que es algo ligero para sus manos, para la balanza puede ser el 50 o el 100% de su capacidad máxima. Si uno de estos flejes se dobla, para ustedes no va a ser notorio que la balanza está dañada porque ya va a seguir leyendo, pero muy probablemente el posicionamiento que ya tuvo durante su ajuste tuvo que ser modificado. Entonces debemos ser muy conscientes de que estas balanzas son demasiado débiles porque esas laminillas son extremadamente delgadas y sensibles. Importante que todos sepamos que cualquier golpe en el plato de medición nos va a afectar las lecturas gracias a esos flejes. Gracias, Hans. Ok, gracias, compañero. Listo. Algo que nos preguntaron durante la inscripción que hicieron era cómo saber la clase de exactitud, porque muchas veces o no está impresa en el equipo o por el tiempo de uso del equipo ya está borrosa la indicación de este tipo para saber cuál es la clase del equipo. Entonces, ¿qué es la clase de exactitud? Básicamente es la categoría que se le asigna a un instrumento según sus características de medición o sus características metrológicas. Para ello se tienen en cuenta que la capacidad máxima y la división de escala. División de escala es la parte de una escala comprendida entre dos trazos consecutivos. Aquí les coloqué también resolución, porque anteriormente hay una cosa que se llama BIN o Vocabulario Internacional de Metrología. Él sufrió una actualización y en esta ya no llaman división de escala, sino la llaman resolución, que es la mínima variación de la magnitud que genera una variación perceptible. ¿Listo? Las clases de exactitudes que tenemos son clase 1, que es especial, clase 2, alta, clase 3, media, y clase 4 es la ordinaria. La resolución de este equipo, por ejemplo, acá en esta imagen, todos los equipos, la mayoría, traen en su indicador cuál es la D, que D significa división de escala, o sea, 0,0001. Quiere decir que este indicador varía en 0,1 miligramo cada vez que coloquemos una carga sobre él y su capacidad máxima es de 220 gramos. Para determinar la clase de exactitud de la balanza, en caso de que ésta se desconozca, debemos conocer cuál es la división de escala de verificación. Totalmente diferente a división de escala. La división de escala de verificación es simplemente un numerito que me permite encontrar la clase de balanza que tenemos en nuestros procesos. Entonces, básicamente es seguir estas normas, estas reglas. Esta regla la podemos encontrar en la NTC 2031. Es una norma para la fabricación de este tipo de instrumentos. Entonces, básicamente funciona así. Cuando tenemos una división de escala o resolución de 0,1 gramos, 0,2 gramos o 0,5 gramos, vamos a tomar como división de escala de verificación 1 gramo para cada una de ellos. ¿Qué significa este 10D o 5D? Básicamente es que 10 veces la división de escala, 5 veces la división de escala o 2 veces la división de escala. En algunos instrumentos encontramos impresa en su etiqueta o en su parte externa que lo nombran de esta forma, lo expresan de esta manera, 10D, 5D y 2D.
que es que 10 veces la resolución del equipo. Si hacemos la multiplicación, nos va a dar que es 1 en cada una de estas. Esta tabla no aplica para instrumentos clase 1 con resolución o división de escala menor a 1 miligramo. Para eso tenemos estas reglas. Cuando la división de escalas de 0,01 miligramos, 0,02 miligramos, 0,05 miligramos o menor a 0,01 miligramos, nuestra escala de verificación siempre va a ser 1 miligramo. ¿Listo? Aplicamos lo mismo que decíamos anteriormente, 100D, 50D o 20D. 100 veces la división de escala o 50 veces la división de escala, dependiendo, siempre les va a dar 1 miligramo. Que, por ejemplo, tenemos una báscula de 1 tonelada y nos da que tenemos una división de escala o resolución de 1. Muchas veces lo que uno puede hacer si no está aquí en estas reglas, lo que podemos hacer es tomar la división de escala e igualarla a la división de escala de verificación. O sea, si la división de escala es, por ejemplo, 1 kilogramo para una báscula de 1 tonelada, tomamos esa escala de verificación también como 1 kilogramo, las igualamos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la clase de nuestra balanza, teniendo nuestra resolución ya y nuestra escala de verificación? Con nuestra capacidad máxima aplicamos esta formulita que está acá. Cogemos la capacidad máxima, la dividimos en nuestra división de escala de verificación y, por ejemplo, acá nos da un valor de 220.000 cuentas o escalas. ¿Qué hacemos? Nos remitimos a esta tabla y vamos a buscar en dónde o en qué intervalo están estos 220.000 cuentas. Entonces, de 100 a 1000, obviamente no está. En clase media tampoco. En clase alta tampoco. En clase especial sí se encuentra porque obviamente va desde, la clase especial va desde 50.000 hasta lo que nos dé. Entonces, 220.000 se ubicaría acá en clase 1. Para saber cuál es la carga mínima de la balanza, de acuerdo a la NTC, ¿no? Porque en esto sí tenemos que ser claros porque muchas veces el fabricante es el que nos decide cuál es la carga mínima de nuestra balanza, pero obviamente dependiendo de la balanza y no tenemos el manual, entonces esta es la forma más fácil para saber cuál es la carga mínima. Lo que hacemos es coger donde nos dio nuestras escalas, lo que hacemos es multiplicar este valorcito por la escala de verificación. En este caso 100 por 1 miligramo y nos daría que la carga mínima de esa balanza es 0,01 gramos o 10 miligramos. Un ejemplo, acá en este ejemplo que ustedes ven, 2. Entonces, si por ejemplo el escalón de verificación es de 0,01 y el número de escalas nos da que es 50.000. Entonces, no está aquí, nos da las escalas que son 50.000, pero el escalón de verificación no es el que nos dio, o sea, 0,01, y este es menor a este. Entonces nos remitimos a la siguiente exactitud alta. Si ustedes observan, estaría desde 1 miligramo hasta 50 miligramos. Como estábamos diciendo que 0,01 miligramos estaría ubicado en la escala de verificación, estaría ubicado acá. ¿Cuántas cuentas nos da? Nos da 50.000 cuentas, entonces hasta ahí vamos bien. Si necesitamos la carga mínima, lo que hacemos es multiplicar 20 por 0,01. Ahí ya obtendríamos nuestra carga mínima. Igual para cada una de las escalas de verificación que tengamos. Siempre hay que tener en cuenta que nuestra cantidad de escalas de verificación y el valor de la adición de escala de verificación, el E. Después de encontrar nuestra clase, ahí sí podemos encontrar el error máximo permitido. Aquí es importante también saber que el fabricante nos da unos errores máximos permitidos o ustedes en sus procesos pueden establecer esos errores máximos permitidos. Ustedes son los que manipulan sus instrumentos, ustedes deciden cuál es el error máximo permitido para cada uno de esos procesos. Si ya quieren basarse más en la norma, en la NTC 2031, pueden aplicar esta tablita. Si se dan cuenta, lo utilizamos para prácticamente todo, es importante. Entonces, ¿qué hacemos? En el ejercicio anterior encontramos que nuestra balanza era clase 1,
Entonces, lo que vamos a hacer es coger 0,5, 1 y 1,5 y cada uno de ellos lo multiplicamos por nuestro E. Así obtenemos los errores máximos permitidos. ¿Para qué? ¿Para qué cargas? De 0 a 50 gramos, de 50 a 200 gramos y de 200 hasta la capacidad máxima de nuestra balanza, que sea clase 1, obviamente. Hans, ¿me regala un segundo, por favor, el anterior diapositiva? Sí, señor. Gracias. Bueno, como claramente nos expresa, este intervalo puede ser, bueno, pues las balanzas tenemos 3 intervalos de máximo error permitido. Esta es una pregunta muy usual cuando estamos prestando servicios de calibración, entonces es importante aclarar que lo que nos permite definir la norma son los errores máximos permitidos de fabricante que nos permiten evaluar de pronto ciertas propiedades de la balanza, pero al momento de ustedes realizar unas comprobaciones intermedias y determinar si su balanza cumple o no cumple con su proceso, como lo decía Hans, nosotros debemos seleccionarlo de acuerdo a qué tan sensible son los cambios o son los errores que le podemos permitir a nuestro proceso. Si yo estoy midiendo, no sé, en este momento, bueno, si estoy midiendo una muestra, en el caso de los tituladores Carl Fisher, si yo estoy midiendo una muestra de agua o una muestra de crudo, ¿sí? Y yo sé que a mí me afecta en 10 miligramos, si mi muestra me cambia en 10 miligramos, mi resultado final del análisis no va a ser confiable, entonces yo puedo empezar a determinar mi error, bueno, en este caso lo llamaríamos tolerancia, que es porque es del proceso y la define el cliente, entonces nuestra tolerancia la determinaríamos según lo sensible que pueda ser nuestro proceso a los cambios de la balanza. Y esto va en los dos sentidos. A veces de pronto colocamos errores máximos permitidos muy grandes y no nos damos cuenta de que estamos afectando nuestras mediciones, o a veces colocamos errores máximos permitidos muy pequeños que son demasiado exigentes para nuestro proceso. Eso se puede hacer la analogía también, por ejemplo, con equipos de temperatura. Yo tengo un termómetro que tiene una resolución de 0,001 grado Celsius y le pregunto a mi cliente su proceso de qué tolerancia tiene. Pues si su proceso tiene una tolerancia de 5 grados Celsius o de 1 grado Celsius, pues claramente, aunque el termómetro por ficha de fabricante tiene un error máximo permitido muy pequeño, nuestro proceso nos permite a nosotros trabajar con la tolerancia de 5 grados o de 1 grado, que es lo que es la sensibilidad como tal de mi proceso. Entonces, muchas veces este parámetro de error máximo permitido o de tolerancia en sus comprobaciones internas a veces es ajustado de una manera no adecuada. Entonces, al final de esta capacitación daremos nuestros datos de nuevo y pueden igual hacer consultas puntuales frente a este tema, pero muchas veces el cliente se castiga porque pone un error muy pequeño, una tolerancia muy pequeña, o a veces de pronto se excede y no se da cuenta que está afectando su proceso. Gracias, Hans. Gracias, compañero. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo es el proceso de calibración. ¿Qué es calibración? Básicamente la calibración es un resultado de medida al que se le asigna una incertidumbre. Eso es lo que nos entregan en los certificados de calibración. Entonces, el resultado de medida te lo pueden entregar por medio de una corrección o por medio de un error. ¿Y qué es la incertidumbre? Básicamente la incertidumbre es la duda que se tiene de esa calibración. Este término lo pueden encontrar en el vocabulario internacional de metrología, está tal cual. Sino que muchas veces cuando no estamos familiarizados con el tema es un poco complejo entenderlo. Pero básicamente, ¿qué es calibración? Un resultado de medida al que se le asigna una incertidumbre o una duda. ¿Qué necesitamos para realizar una calibración? Bueno, pues nosotros en nuestras buenas prácticas de laboratorio es la selección de los elementos adecuados para realizar el servicio de calibración. ¿Qué elementos tenemos? Pues un instrumento para medir las condiciones ambientales, unas pinzas para la manipulación de las pesas, un fuelle por si llegamos a ver partículas de polvo o algo en estas pesas, con el fuelle quitar este tipo de partículas o con los pinceles. ¿Por qué dos pinceles? Nosotros siempre utilizamos dos pinceles porque
Uno, para hacerle la limpieza a la balanza o a la báscula, ¿sí? Para limpiar el receptor de carga para que cuando coloquemos nuestras pesas no se vayan a ensuciar. Y el otro es estrictamente utilizado solo para las pesas. Con ese solo se tocan las pesas, ¿vale? ¿Qué otra cosa importante? Guantes de nitrilo y guantes de algodón. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, no sé, de pronto la grasa, podamos tener un poco de grasa en las manos, suciedad en las manos, y estamos realizando nuestros procesos y cogemos la pesa, estas partículas se pueden adherir y nos cambian el valor de masa. Entonces, por eso tener mucho cuidado con las pesas que tengan ustedes en sus laboratorios, en sus empresas, que es muy importante por lo siguiente. De acuerdo a la NTC 1848, existen diferentes clases de pesas. Entonces, tenemos desde la mejor clase, que es la clase 1, hasta la clase M3. La clase 1 es más que todo utilizada por los institutos nacionales de metrología, obviamente con su prototipo internacional que tenían hasta la actualidad. Pero entonces aquí ustedes ven una serie de números. Estos numeritos que ustedes ven es el error máximo permitido para las pesas. Entonces tenemos los juegos de pesas desde 1 miligramo hasta 5.000 kilogramos. Entonces, la manipulación es totalmente diferente, obviamente, a una masa M2, ejemplo de 200 gramos, que su error máximo permitido es 30 kilogramos. Si nos vamos a una pesa E2, su error máximo permitido es 0.3 miligramos. O sea, cualquier manipulación, coger la pesa sin guantes, no, que no la almacenemos donde debe ser, nos va a alterar la masa de estos instrumentos. Entonces, cuando sean llevadas a calibración, puede que ya no cumplan el error máximo permitido. Si en dado caso no llega a cumplir, lo que uno hace es hacer lo que llamamos degradación de la pesa. O sea, lo que pasaría es que ya no sería una E2, sino una clase F1. Eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta el tipo de pesa que estamos usando para las comprobaciones de nuestros instrumentos. No es lo más recomendable, obviamente, para balanzas analíticas, son las clase E2. Entonces aquí podemos ver la forma de las pesas. Estas son de forma, así son las pesas de forma clase E2, F1 y F2, que van desde 1 miligramo hasta 500 gramos, dependiendo el fabricante. Las de miligramos las encontramos de esta forma. Para pesas clase M1 las encontramos ya en forma de paralelepípedo. Y para ya estas que son más que todo utilizadas para la calibración de básculas camioneras, son de esta forma y obviamente la manipulación es menos estricta, porque ya utilizamos o gatos hidráulicos o pasemos esto aquí. Cosas importantes del uso de la balanza. Si una balanza se encuentra apagada y la van a utilizar, es importante dejarla encendida mínimo 20 minutos o lo que establezca el fabricante. Muchas veces nosotros compramos un instrumento y lo empezamos a usar y ya cuando nos falla o está pasando algo, ahí sí revisamos el manual del fabricante. Entonces es importante que siempre revisemos el manual del fabricante que nos da también ciertos tips para la manipulación de estos equipos. Ingeniero Hans, ¿me puede regalar un minuto en la anterior diapositiva, por favor? No me funcionó el audio. Sí, señor. Muchas gracias. Quiero agregar a esta tabla ya algo porque me ha sucedido muchas visitas técnicas, tanto de mantenimiento como de calibración, en que nuestro usuario final tiene una pequeña confusión al hacer una comprobación de la balanza. Esta tabla de errores máximos permitidos le indican a ustedes qué tan grande puede ser la desviación de su pesa, más no de su balanza. Se ha presentado casos en los que tenemos como criterio de evaluación en una hoja de control de una balanza, tienen como criterio de evaluación el máximo error permitido de la pesa. Entonces colocan la pesa sobre su balanza y si ven que ese error excede el de esta tabla de la 1848, entonces dicen que la balanza está mala.
Para muchos puede ser claro, pero para otros clientes no. Entonces es importante aclarar que este error máximo permitido es para evaluar si nuestra pesa cumple o no cumple con su clase, ¿cierto? Con su clase de exactitud. Cuando utilizamos esta tabla, la utilizamos comparando el valor de nuestro certificado de calibración de la pesa contra el error máximo permitido de esta tabla de la 1848. Ya es muy diferente a cuando vamos a posicionarla sobre nuestro plato de medición. Ahí sí ya estamos evaluando el error que tiene nuestro pues, instrumento de pesaje. Entonces, por favor, diferenciar muy bien que este error máximo permitido es únicamente para evaluar la aceptación de nuestra balanza luego de ser calibrada en algún laboratorio acreditado. Muchas gracias, Hans. ¿Listo? Bueno, hasta aquí hacemos esta. Bueno, aquí les vamos a explicar básicamente cómo es el proceso de calibración. Y de pronto de acá también pueden sacar diferentes tips o cositas o de las pruebas que hacemos en una calibración para fortalecer sus sistemas de comprobación. Entonces, básicamente se realiza una comprobación inicial. Esta se realiza en la carga mínima, carga media y carga máxima. Una cosa importante acá, estas pruebas, ustedes son los que deciden en qué carga se van a realizar estas pruebas. ¿Listo? Lo único que los limita es la capacidad mínima o la capacidad máxima de la balanza. Como hablaba nuestro compañero, el ingeniero Richard, en los car features se están utilizando para el pesaje de alguna muestra y no sé, un ejemplo, que sean 20 gramos, que su proceso sea de calibración de su proceso de pesaje sean siempre en 20 gramos, ustedes pueden solicitar que se haga específicamente en ese punto. Comprobación inicial, lo que les comentaba, en la carga mínima, carga media y carga máxima. El ajuste aquí es algo muy importante. Aquí ustedes deciden si ajustan o no ajustan el equipo. Lo recomendable es que siempre que se va a utilizar el equipo, pues en las mañanas, se le realice el ajuste al equipo. Pero es importante que cuando se vaya a realizar la calibración, este ajuste lo hagan con los instrumentos de ustedes, con las pesas de ustedes. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan reproducir el ejercicio, porque obviamente si nosotros ajustamos con las pesas de nosotros, del laboratorio de calibración, nosotros nos llevamos nuestras pesas. Al momento de que ustedes van a utilizar la balanza y ajustan con sus pesas, obviamente las características van a cambiar, porque las pesas van a tener el error va a ser totalmente diferente, aunque cumplan con lo establecido en la NTC 1848, con el error máximo permitido, va a ser totalmente diferente. Entonces no van a poder reproducir sus ejercicios normalmente. Una prueba que se realiza se llama prueba de excentricidad. Esta prueba básicamente consiste en determinar las variaciones que tiene el instrumento o el receptor de carga o, como lo mencionábamos anteriormente, los flejes. ¿Qué tan desviado pueden estar estos flejes? Entonces, ¿cómo es? Básicamente, inicialmente colocamos nuestra carga en el centro del receptor de carga. Algo importante es que los instrumentos normalmente uno coloca una carga. Algunos equipos tienen un LED o tienen un pitido o tienen un asterisco que lo que nos indica es que la balanza ya estabilizó. Lo que hacemos nosotros y lo que aconsejamos es, después de que escuchemos este pitido o se encienda el LED o lo veamos visualmente que el instrumento estabilizó, esperar al menos unos 10 segunditos para ver que no hayan posibles alteraciones en la indicación, que su cifra menos significativa, o sea, la primera de la derecha, no varíe. Con eso estamos seguros de que nuestra balanza está estable y podemos tomar la indicación correcta. Entonces, inicialmente en el centro, esperamos que estabilice nuestro instrumento, esperamos los 10 segundos, tomamos la indicación, retiramos, esperamos que llegue a cero, que los flejes del instrumento vuelvan a su posicionamiento inicial, registramos también,
esperamos que estabilice el indicador, 10 segundos también, independientemente de que no tenga carga, siempre es mejor esperar los 10 segunditos. Igual para cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en este ejemplo, en la posición 3, nos da que podemos decir que el fleje tiene un problema. En la posición 3, 4 y 5, estos flejes tienen un problemita, porque debería dar 100, o sea, debería dar la indicación en 100. Pero de pronto por el uso, el tiempo que llevan, la falta de mantenimiento, están fallando estos 3 flejes. ¿Qué nos indica esto? Pues que si tenemos una carga, preferiblemente no colocarla sobre estas dos posiciones para evitar que la indicación nos aumente. Si colocamos nuestra carga en esta posición, si se dan cuenta, nos va a aumentar 3 veces la resolución. Otra cosa importante para aquí la carga excéntrica y la siguiente prueba, la prueba de repetibilidad. En sus comprobaciones, la norma establece que o recomienda que se debería hacer con pesas normalizadas o las pesas que vimos de la NTC 1848. Pero si en sus procesos de pesaje o los instrumentos que ustedes tienen solo tienen una pesa de referencia que es con la que ajustan y con la que hacen sus verificaciones, ustedes lo que pueden hacer es que conseguir un objeto de masa de valor conocido, que sea fácil de manipular, que tengamos las características de construcción de este equipo y las podríamos utilizar para realizar las pruebas, para realizar la prueba de excentricidad y si gustan, pues también la prueba de repetibilidad. En la prueba de repetibilidad que hacemos, la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor con el fin de encontrar cuál es la variación de los resultados de varias mediciones obtenidas pues, de intentos sucesivos. Miramos cómo es el comportamiento, qué tan repetible es. Normalmente se realiza en la mitad de la carga o la carga máxima, pero lo que les digo, ustedes pueden decidir en qué puntos quieren que les hagan la repetibilidad en el momento de la calibración. Bueno, esta pruebita es una prueba de interacción magnética, es más que todo utilizada para microbalanzas, que posibles efectos magnéticos pueden también llegar a alterar la indicación de la balanza. Lo que se hace básicamente es colocar una pieza fabricada en material no metálico para evitar conducción entre el receptor de carga y la pesa. Se realiza la prueba primero colocando la pieza no metálica debajo de la pesa y después en la parte superior. Lo ideal es que nos dé el mismo valor de indicación. En el dado caso que nos dé diferente, pues lo ideal sería siempre utilizar este separador magnético. Pero lo que les digo, esto más que todo va para microbalanzas. Prueba de errores de indicación. En esta prueba lo que ustedes ven reflejados en sus certificados, donde también les dan, aparte de los errores de indicación, también les dan la incertidumbre. Esta prueba se realiza con mínimo 6 diferentes cargas. Mínimo. Entonces lo que les digo, ustedes pueden de esas 6 diferentes cargas, establecer en qué cargas quieren que les realicen la calibración. Y consiste básicamente es ver el comportamiento, ya sea lineal, de la balanza desde su carga mínima hasta su carga máxima. Porque muchas veces, no sé, una balanza analítica la ajustamos con una pesa de 200 gramos, pero no sabemos cómo es el comportamiento en sus valores inferiores, en la carga media o cercano a su carga mínima. De los que les decía acerca de las comprobaciones, no hay o nadie tiene la verdad absoluta de esto, que obviamente ustedes en su proceso pueden incluir lo de la excentricidad o repetibilidad, que sí va a ser un poco demorado, que tan claro que no es mucho, es cuestión de 10 minutos, pero ustedes en sus procesos o sus sistemas de gestión pueden establecer cada cuánto van a hacer estas pruebas. Por ejemplo, si ustedes hacen normalmente ajustan la balanza y colocan su pesa de prueba y todos los días hacen eso solo con una pesita. Lo que ustedes pueden hacer
es establecer que semanalmente o mensualmente le van a hacer una prueba de excentricidad, repetibilidad. ¿Para qué? Para fortalecer su sistema, para fortalecer su proceso. Ustedes saben que entre más robusto sea su comprobación, un auditor menos los va a molestar porque saben que están teniendo en cuenta casi todos los procesos que pueden llegar a afectar a su balanza. Otra cosa importante que podrían hacer si tienen el juego de masas si tienen el juego de masa es también mensualmente o cada que ustedes establezcan, mirar cómo se está comportando la balanza en el punto mínimo, medio y máximo. Que eso también se podría hacer, no sé, todos los días, al menos saber cómo es ese comportamiento de la balanza, porque todos los días la estamos usando. Y la excentricidad, si ya deciden, y repetibilidad, ustedes pueden decidir cada cuánto realizan este proceso. Me gustaría agregar algo, ingeniero. Claro. Bueno, básicamente en el proceso de comprobación he evidenciado que en muchas de las visitas que realizamos a los clientes no se tiene más de una o máximo dos pesas. Pero como hablábamos anteriormente, nosotros en las comprobaciones lo que queremos buscar es evaluar tendencias de nuestro equipo, ¿cierto? Basta con que tengamos una pesa calibrada y que tengamos quizás solamente otras dos, una intermedia y una baja, que puede que no estén necesariamente calibradas, pero que nos permitan a nosotros a lo largo del tiempo llevar un control de si nuestro instrumento se está desviando o no en el 50% o en el 20% de su capacidad máxima. Los instrumentos no siempre tienen un error lineal. Hay muchos tipos de errores, entonces en el 50% el error puede ser muy grande y en el 100% de su capacidad puede ser muy pequeño. Cuando no tengamos estas pesas, no sobra utilizar una pieza de metal que nosotros podamos controlar, almacenar, que sepamos que es una pieza que no va a cambiar su masa con el tiempo, que no va a perder materia, por decirlo de esta manera. Entonces también podemos tener pues digamos, la OIML de 10 nos permite a nosotros hablar de instrumentos, bueno, de comprobaciones por caja negra, ¿sí? Y esto sería un tipo de caja negra, ya que tengo un elemento que me permite a mí darme cuenta si en un valor muy bajo mi equipo con el tiempo empezó a desviarse. Entonces, un día lo pesé y resulta que este cuadrito de metal me pesó 2 gramos, ¿cierto? Porque no tengo una pesa tan pequeña. Y en mi laboratorio siempre peso 2 gramos, cerca de 2 gramos. Entonces yo digo que mi cuadrito que no está calibrado pesa 2 gramos y en una semana me pesa 2 gramos, en 2 semanas me pesa 3 gramos, en 4 semanas me pesa 4 gramos. Pues si yo garantizo que mi equipo no esté contaminado por factores externos y físicos, pues yo puedo decir que mi balanza está teniendo una desviación en el punto bajo. Entonces podemos acudir al método de caja negra para tener elementos que nos permitan ver desviaciones de nuestro instrumento. Y de pronto, pues no, yo no puedo decir que mi balanza está mal, pero puede ser una señal de alerta para yo llamar a mi laboratorio de calibración o a mi equipo de mantenimiento a que le realicen una inspección, una limpieza a la balanza. Gracias, ingeniero. Otra cosa importante, hablando de que el ingeniero nos habla del mantenimiento, sí es aconsejable que cuando le realicen mantenimiento a su balanza, no sean días diferentes a la calibración. Si se puede el mismo día, es mucho mejor, porque con eso pues realizan mantenimiento y si se encuentra algo atípico durante la calibración, se podría solucionar de una vez. ¿Y qué más hacen de las comprobaciones? Pues, lo que les decía, entre más robusto sea, pues va a ser mucho mejor. Tener gráficos de control, de cómo es el comportamiento. Ustedes saben que gráficamente es mejor ver el comportamiento del equipo. Ya ustedes deciden qué método utilizan. Bueno, acá un poquito es acerca de incertidumbre de medición. Esto sí, pues vamos a pasarlo un poco rápido porque ya no nos da el tiempo, pero es para que sepan, en sus certificados de calibración ustedes les muestran incertidumbre, pero muchas veces no sabemos de qué componentes tiene la incertidumbre como tal. Entonces, la fórmula matemática para calibración de instrumentos de pesaje es la indicación menos la masa de referencia. ¿Listo? La incertidumbre estándar, la incertidumbre en los instrumentos de pesaje la dividimos, tiene dos, mejor dicho. Una que es atribuida a la balanza y la otra a la pesa, al instrumento que utilizamos para realizar la calibración. Entonces tenemos contribución por indicación sin carga. Estas son las fórmulas que se utilizan normalmente para obtener estos cálculos.
indicación sin carga, indicación con carga, error por repetibilidad, que es como sale este, básicamente sale de la desviación, la mayor desviación estándar que se obtiene de las pruebas en la carga media o la carga máxima, esa se va como aporte de incertidumbre a la aporte de incertidumbre. Esta que es la fórmula para asignar la incertidumbre por carga excéntrica. La incertidumbre estándar de la indicación, ¿cómo se obtiene? Básicamente es la sumatoria de cada una de estas componentes al cuadrado. Entonces, sin redondeo la elevamos al cuadrado más con carga al cuadrado, sin carga al cuadrado, por repetibilidad, por excentricidad, y la sumamos y le sacamos la raíz cuadrada. Las contribuciones estándares por masa de referencia, tenemos la corrección para el empuje del aire, posible deriva del equipo, lo que les comentaba. La masa no tiende a ser constante a través del tiempo, tiende a variar, lo que llamamos una deriva. Efecto de convección, que este se da básicamente es por la diferencia de temperatura que hay entre la pesa o el juego de pesas y el medio ambiente, o sea, el laboratorio donde ustedes se encuentran. ¿Ustedes qué pueden hacer de pronto también incluyendo en sus comprobaciones? Aplicar la corrección por empuje del aire. Esta es la fórmula para sacar la densidad del aire. En la guía SIN explican cómo realizar la corrección por densidad del aire. Entonces, si ustedes quieren y si ustedes quieren, en sus procesos de comprobación, pueden buscar esta formulita y asignan y le buscan esa corrección por densidad del aire y les va a quedar mucho más complejo. Igual si quieren, nos envían un correo y les explicamos más a fondo cómo podría ser esta corrección, cómo la sacan, ¿listo? La de convección no es necesaria porque los instrumentos de pesaje, las pesas que ustedes utilizan siempre van a estar en el laboratorio, pues es lo ideal, ¿no? Que siempre las tengan cerca a su balanza para que las condiciones de temperatura no influyan al momento del pesaje. Igual hacemos lo mismo, la sumatoria de este tipo de contribuciones. Además, nosotros tenemos una contribución por repetibilidad, que es la repetibilidad de nuestras mediciones del laboratorio como tal. Eso se encuentra en el numeral 84 del CA06 de ONAC. ¿Listo? Ahí lo único que hacemos es calcular la sumatoria de cuadrados del error tomado de la NOVA, tomado de un ejercicio estadístico de ANOVA. Incertidumbre estándar es la sumatoria de las dos, de la indicación y del error de la pesa, perdón. ¿Qué hacemos con esto? Con ese valor, lo que hacemos es multiplicarlo por el factor de cobertura K, que eso siempre lo tienen que encontrar en sus certificados. Con el laboratorio que realicen las calibraciones, les debe entregar ese factor de cobertura K, que es el nivel de confianza del laboratorio. En la actualidad hay muchas formas de expresar la incertidumbre. La podemos expresar de forma gráfica, de forma relativa o de forma absoluta. Muchas veces cuando ustedes ingresen a ONAC para ver con qué entidad van a realizar sus calibraciones, van a encontrar que la incertidumbre es relativa. ¿Cómo hacen para obtener eso? Para obtener un valor, por decirlo así, de la incertidumbre estándar, lo que hacen es coger esa incertidumbre relativa y la multiplican por el valor de carga que desean. Entonces, un ejemplo, este 2,9 por 10 a la menos 6 relativo lo multiplican por 310 gramos y les va a dar la incertidumbre en gramos o incertidumbre absoluta. Igual para cada una de las procesos de pesaje que necesiten. Y listo, muchas gracias. Pues esperemos qué preguntas hay adicionales y las resolvemos de forma rápida, porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Bueno, sí, ingeniero Hans, ya tengo unas preguntas que han hecho previamente los clientes. Quizás ya revisamos qué preguntas nos hacen por el chat. Pero bueno, una de las preguntas que tenemos es si realmente afecta la nivelación y las corrientes de aire a los instrumentos. Quizás es un poco
No, pues es poco notable para nosotros saber si de pronto si el equipo con una pequeña inclinación nos cambia o no nos cambia la medición, pero si volvemos al tema de los flejes, claramente si nosotros tenemos la balanza inclinada hacia una de sus esquinas, uno de esos flejes recibirá más peso que los demás. Y aunque nosotros hagamos un buen mantenimiento de nuestras balanzas, los flejes, si un fleje de pronto está ligeramente recargado, va a generar una medición errónea en nuestro equipo. Entonces, claramente la balanza y la burbuja de nivelación que tiene nuestra balanza hay que siempre asegurar que se encuentre en muy buen estado, que esté realmente en el centro. Y las corrientes de aire, de igual manera, los flejes son demasiado sensibles. Nunca lo logramos, pero nunca logramos evidenciar fácilmente qué tan sensible es, pero a veces las corrientes de aire sí nos generan oscilaciones. Otra de las preguntas que tenemos es ¿por qué precalentar un equipo? ¿Sí? De pronto no es fácil saber si eso no es viable precalentarlo, pero realmente sí es necesario. En la electrónica cambia algo que se llama resistencia. La resistencia, cuando nosotros cualquier elemento electrónico que tengamos, si le cambiamos su temperatura, esa resistencia tiene pequeños cambios. Y en una balanza tan exacta como es las balanzas analíticas clase 1, por ejemplo, que son las más comunes para ustedes, esos pequeños cambios de resistencia nos generan pequeños cambios de corriente y esa corriente es la que nuestra balanza lee para convertirla en un valor de más. Entonces es importante dejarlo siempre precalentar para que mecánicamente también los flejes lleguen a un punto en el que su flexión sea adecuada y sea repetible. ¿De acuerdo? Otra Y cosita esto ahí para para generar, agregar. Perdón, ingeniero. por favor. ¿Me escucha? Sí, sí, sí le Ah, escuchamos. lo que les comenté, digamos, esto del precalentamiento es muy importante. Si se realiza cuando con las pesas que llevamos a calibración, lo que le comentaba, para disminuir la corrección por masa aparente, dejamos siempre estabilizar eso para reducir lo menos posible este tipo de correcciones. Electrónicamente es mucho mejor hacerlo. Si lo hacemos en un instrumento análogo, en uno electrónico, es mucho mejor hacerlo y esperar siempre eso, o 20 minutos o lo que establezca el fabricante. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo, Hans, gracias. Sí, tenemos una pregunta frente al tema de si se realmente se pierde, bueno, ¿en qué momento se pierde la calibración? Yo pierdo la calibración si hago mantenimiento o si hago ajuste. Depende, hay que ser muy delicados en este tema. Como ya el ingeniero Hans estaba hablando, nosotros lo ideal es que realicemos el ajuste del instrumento previo a la calibración con una balanza que sea propia, con una pesa que sea propiedad de nuestro cliente, ya que las balanzas por su principio de funcionamiento y por su sensibilidad tienden a deteriorar, bueno, a desviarse muy rápido en el tiempo. Entonces ya empieza a cambiar su indicación. Y fácilmente pueden haber laboratorios que si tienen una carga laboral alta, todos los días deban hacer ajuste de su instrumento. Entonces, si yo hago ajuste con la misma pesa que utilicé previo a la calibración que me le realizaron a la balanza, yo no voy a perder la calibración. Entonces, no sé si sea claro, entonces vuelvo de nuevo. Cuando yo realizo mi calibración con mi laboratorio acreditado, debo ajustar con mi propia balanza, con mi propia pesa y debo garantizar que esa pesa sea la que yo utilizo todos los días en mi comprobación y todos los días en mi ajuste. ¿Por qué? Porque así vuelvo a llevar mi balanza al punto de referencia que le puse en el momento de la calibración. Entonces los errores que me reporta mi certificado de calibración de la balanza van a ser muy similares y voy a estar tratando de llevarlos al mismo punto que cuando realicé, pues obviamente mi ajuste, mi nuevo ajuste. Entonces el tema del ajuste, desde que se haga con su propia pesa, la propia pesa del laboratorio, no quiere decir que pierda la calibración. Por otro lado, en el mantenimiento siempre nos va a cambiar a nosotros las propiedades de medición de nuestra balanza. Volvemos al tema de los flejes. El tema del fleje, con tan solo tener un poco de residuos de polvo, me cambia mi indicación, porque ese efecto que tiene el desplazamiento del plato de medición del receptor de carga, ese efecto es multiplicativo. Si uno posiciona y mueve el receptor de carga, casi que no se detecta ese desplazamiento, pero si uno va a ver el brazo que realmente realiza la lectura electrónica, ese brazo se desplaza muchísimo más rápido y multiplica ese movimiento mecánico. Entonces, cualquier mantenimiento que se le realice a la balanza es delicado, nos afecta realmente a nosotros nuestra calibración. Si la cambiamos de posición y no tuvimos, o sea, nosotros podemos cambiar nuestra balanza de posición dentro de un mismo laboratorio con mucho cuidado y sin llegar a golpearla, pero si la cambiamos de laboratorio, claramente perdemos nuestra calibración.
Entonces, en ese caso sí se perdería. Son como los casos, los puntos básicos o los momentos básicos en los que se pierden o se pierde la calibración. Perdón, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué pasa si yo la dejo encendida 24 horas? Nunca la apago. Bueno, esto me puede generar a mí una pequeña falla, una pequeña fatiga, perdón, fatiga electrónica, porque pues el sistema de pesaje tiene también unas bobinas que me generan una flotación magnética en el sistema en el sistema de carga, perdón. Entonces esas bobinas pues tienden a tener un pequeño calentamiento y cuando ya es excesivo pues tiende de pronto a fatigarse, ¿sí? No quiere decir que el equipo se nos dañe, no, pero sí de pronto puedo llegar a largo plazo sentir que la verdadera vida útil de mi equipo se está reduciendo. Pero no quiere decir que la balanza por tenerla prendida se nos vaya a estropear realmente. Solamente se nos acorta un poco la vida útil del instrumento. No sé si es claro o si quiere que le aporte algo más. No, sí, muchas gracias. Sí, está bien. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, no tenemos ninguna en el chat. Yo creo que ya podemos finalizar como la charla.